esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis 31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, este miércoles 6 de diciembre del 2023. Un día importante para la capital de todos los ecuatorianos, 489 años de su fundación. Les deseamos un feliz festejo que sea con mesura, como debiera corresponder en una época de crisis. Les anunciamos a propósito, hoy vamos a abordar el tema de Quito y cómo está la ciudad. El metro de Quito, que ha sido un gran servicio indudablemente, aun cuando con el tiempo ojalá amplíe su ruta, es un gran servicio que, por cierto, también hay que decirlo, este es un trabajo que se iniciara hace 5 administraciones, por tanto aquí ha habido corresponsabilidad de cada una de ellas en su puesta en escena. Vamos a abordar otro tema vinculado con el Seguro Social ecuatoriano. Es importante retomar la situación del Seguro Social y a propósito hay un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIES mediante iniciativa popular normativa. Esto le obliga a la Asamblea Nacional a retomar el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIES, que fuera impulsado mediante iniciativa popular. Es un hecho que vale la pena rescatar y resaltar. Iniciativa popular normativa con el respaldo de 54,000 firmas válidas, verificadas por el CNE, pero su trámite quedó en suspenso a raíz de que el presidente de la República aplicó lo que dispone el artículo 148 de la Constitución, la disolución de la Asamblea Nacional. De acuerdo con la norma vigente, la Asamblea tiene un plazo de 180 días para tratar la propuesta. Si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. Corre el tiempo, a la actual Asamblea le quedan 118 días para concluir su trámite de este proyecto de reforma al Seguro Social ecuatoriano, que en una de sus partes se relaciona precisamente con la conformación del Consejo Directivo del IES, ampliar el Consejo Directivo. Pero cuando uno revisa la historia, aquí se denominó en su momento
quienes recuerden, especialmente los señores jubilados, el Consejo Superior del IES, luego cambió la ley, Consejo Directivo del IES. La propia Constitución del 2008 omite poner expresamente Consejo Directivo del IES. Ahora se pretende mayor representación. Hoy hay un representante de los trabajadores que entró por la ventana con una acción constitucional de un juez de Quevedo. Hay legalmente la representante de los empleadores y hay el presidente del Consejo Directivo del IES, que es el delegado del Ejecutivo. Lo cierto es que el IES le debe el mejoramiento de la estructura, especialmente en dos sectores: darle sostenibilidad al fondo de pensiones y, por otro lado, darle sostenibilidad al fondo de salud, con las enormes deudas y el incumplimiento del Estado a través del Ejecutivo, que no ha podido cumplir ni siquiera el mandato legal del 40% para el sostenimiento del fondo de pensiones. Aquí hay que tomar medidas, mientras más pronto mejor. Lastimosamente no llegan esos cambios estructurales y los ahorros del IES se van minando día a día. Hoy tenemos previsto también abordar el tema político, el tema del acuerdo supuestamente de gobernabilidad, para otros de impunidad, que camina en el país entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el bloque del gobierno del presidente Daniel Noboa. Hay temas pendientes en materia de fiscalización, al igual que de legislación. Legislación: avanza el proyecto urgente en materia económica que enviara el Ejecutivo y que no soluciona los problemas económicos. Más aún, si se pretende recurrir a los organismos multilaterales, el FMI al menos ya ha hecho observaciones en el sentido de que el Ecuador no está cumpliendo con su reforma, al menos en dos temas puntuales. El uno, la reforma tributaria, que le permita generar más recursos al Estado para dar sostenibilidad a la caja fiscal, y el otro se relaciona con la reforma tributaria y los subsidios, que el Ecuador mantiene una enorme distorsión de más de 3.000 millones de dólares por la presión politiquera de quienes no quieren dejar que se elimine el subsidio a los combustibles, que beneficia la gran mayoría a quienes pueden pagar el precio internacional. Este es un país atrapado por los sectores políticos, sociales e indígenas que penosamente no piensan en el propio beneficio del sector de menores recursos económicos, del sector indígena, sino que con posiciones politiqueras bloquean el sinceramiento de la economía ecuatoriana. También vamos a hablar hoy precisamente de la fiscalización en la Asamblea, en donde se espera el informe de la Unidad Técnica Legislativa para el caso del juicio político planteado a la fiscal general, en donde no tiene sustento jurídico. Lo han explicado esta semana prestigiosos juristas y expertos legislativos, y en donde se dio cuenta que el acusarle, por ejemplo, del tema de la inseguridad en el país no le corresponde, porque la Constitución, artículo 195, no es responsabilidad de la Fiscalía General el tema de la seguridad. Igualmente, un tema personal del presunto plagio que fue ventilado, superado en la propia Universidad Central, y que como argumento se presenta con el objetivo de tratar de sacar a la fiscal general. Un hecho sin sustento constitucional ni legal. Pero hay otro juicio que se está pidiendo con sobra de razones en contra de al menos algunos vocales del Consejo de la Judicatura, este organismo que sigue vendiendo humo con el hecho de trabajar por la justicia en el Ecuador.
lo que ha hecho es proteger a jueces venales. Hay jueces claramente identificados en casuística, el de Yaguachi, el de Montecristi, el de Santo Domingo, el de La Concordia, el de Portoviejo. Es decir, hay casos en donde se ha protegido y sin embargo se ha perseguido a jueces de la investidura de juez nacional por combatir la corrupción. Aquí no hay más espacio y habrá que ver el pronunciamiento de darse el juicio político al señor Vilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, el vocal Javier Muñoz y la ex vocal Maribel Barreno, que ya hay pronunciamientos. El bloque Construye ha planteado el juicio y este martes el bloque de las 6, Partido Social Cristiano y Aliados, se pronunció a favor del juicio al Consejo de la Judicatura. Dice el comunicado que para la bancada de las 6 y Aliados la transparencia y la eficiencia es fundamental. Hemos decidido suscribir el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Vilman Terán, el vocal Javier Muñoz y la ex vocal Maribel Barreno. Reafirmamos nuestro compromiso de respetar la independencia de la función judicial, que además debe ser absolutamente transparente, tanto en su gestión administrativa como en los resultados de la misma, en función de la justicia y el bien común. No solo es cuestión, señores legisladores, de pronunciarse a favor de un juicio político, sino que habrá que ver cómo se pronuncian de llegarse al juicio en la votación. Esto es importante, porque esta Constitución hecha a la medida para la Revolución Ciudadana establece la necesidad de 92 votos para la censura de los vocales del Consejo de la Judicatura. No así para la Fiscalía, para el titular de la Fiscalía, solo 70 votos. Vean cómo dejaron haciendo la Constitución. De darse este juicio político que respalda el PSC, habrá que ver el pronunciamiento en las votaciones. Y por ello las dudas que se siembran, como ya lo dijo el anterior ministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón. Quisiera ver la votación cuando lleven a juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahí podremos volver a conversar en este programa. Usted es un hombre que interpone sus buenos oficios, pero tiene sus dudas. Por eso, pongo un ejemplo. Hay algo positivo, legislación social esta semana. Quiero ver cuál va a ser el tratamiento en el juicio del Consejo de la Judicatura. Ahí está la joya de la corona, mis queridos amigos. Ahí se cae el acuerdo. No sé, pero quiero ver cómo votan. El país va a aspirar, lo que dijo el doctor Cucalón. El país quiere ver cómo votan contra vocales impresentables, cuestionados, que llevan a cabo este momento un proceso absolutamente observado de la designación de jueces nacionales, y ayer debió haber la acción de protección y se difirió para el 14 del presente mes. Se van dando largas, esa es la justicia ecuatoriana, se dan largas para no cumplir, en este caso, con la medida constitucional para suspender este proceso viciado y este proceso lleno de irregularidades para nombrar jueces nacionales. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con el tema de las reformas al Seguro Social ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Qué harías si te ganas tus primeros $100,000? Comprarme un carro y lucirme por todas las calles. Viajar muchísimo, yo amo viajar. ¿Por qué no ponerme mi propio restaurante? Así como Khaled, Karen y Natasha, tú también puedes participar por cada $100 en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar $100,000 y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100,000.com. Banco Guayaquil, 100 años. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Fin de espacio promocional y publicitario.
La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Hoy es 6 de diciembre del 2023, 489 años de la Fundación Histórica de Quito. Nuestros respetos y consideraciones a todos quienes residimos en Quito, no solo quiteños, sino de fuera de la capital o de fuera del país. Hay que honrar a Quito y empezar respetando el buen vivir en la capital de todos los ecuatorianos. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad, y el licenciado Henry Llanes, representante del gremio de los jubilados de Pichincha. Les invitamos para analizar en el tema de fondo la situación del Seguro Social ecuatoriano, pero partiendo de una coyuntura. El licenciado Henry Llanes se empeñó en recoger firmas para hacer el proyecto de ley reformatoria a la ley del IES y a la ley del banco del IES, el BIES. Esta iniciativa popular contó con el respaldo de 54.557 firmas válidas reconocidas por el CNE, y esto determina que la Asamblea Nacional en una carrera contra el tiempo. Le quedan 118 días para cumplir con los 180 días de esta reforma. Caso contrario, entraría en vigencia esta reforma. Quiero empezar con el licenciado Henry Llanes, para que recuerde al país qué contiene este proyecto de ley reformatoria al Seguro Social. Buen día. Buen día, estimado Miguel. Un cordial saludo para ti, para la audiencia, también para la doctora Patricia Borja. Muy amable por la invitación. En primer lugar, asimismo, mi saludo cordial y respetuoso a la capital de la República en su aniversario de los 489 años, ¿no? Que recoge en esta ciudad capital, o esta ciudad capital recoge en su seno a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no?, de distintas provincias, ¿no? En este caso de las 24 provincias, desde Galápagos hasta la Amazonía, Loja y el Carchi, ¿no? Así que mi enhorabuena por Quito, y ojalá Quito le vaya mejor cada día. Todos debemos trabajar para que esta ciudad cambie y en verdad sea la ciudad luz de América, como se lo dijo en un inicio en sus procesos libertarios, ¿no? Bueno, entrando en materia frente a la pregunta, también debo recordar un segundo antecedente, Miguel, que nosotros venimos en esta lucha desde el año 2016. En el año 2016 nosotros presentamos 76,000 firmas, ¿no? Pero en ese entonces solo nos aprobaron 25,350, es decir, había la consigna de echarnos abajo el proceso porque lo testificaron algunos digitadores del Consejo Nacional Electoral en ese entonces, ¿no? Luego la segunda vez presentamos a fines del del 2019, inicios del 20, y se nos cruzó el COVID, cuando ya teníamos un proceso de registro de firmas, ¿no? Y esta es la tercera vez donde nosotros logramos registrar 90,000 firmas. En este tercer proceso, de las 90,000 firmas, presentamos 75,500 firmas a nivel nacional, organizados los jubilados en más de 500 brigadistas, ¿no?, de distintas organizaciones, ¿no? Rosario Delgado, liderando un amplio sector de jubilados, ¿no? Abelina Narváez, ¿no? Y así, Aníbal Mora en Imbabura, Carly Valadez en Guayas, Bolívar Ceballos en Manabí, Marieta Carrión en Cuenca, con Teresa Toledo, ¿no? Patricio Fernández en Loja, Nelly Chávez en Riobamba, ¿no? Una cosa, en Santo Domingo de los Áchilas, Norma Portillo, y así como ellos, otras personas más, Aldo Valares en El Oro. Así que en esta vez, como digo, logramos nosotros no presentamos las 90,000 porque no avanzamos a procesar los datos, pero presentamos 75,500 firmas el 19 de octubre
a la Asamblea Nacional, al doctor Virgilio Saquicela, como presidente de la Asamblea. Le presentamos el proyecto de ley. Previamente el proyecto de ley, como dice la Constitución, ya lo habíamos presentado al Consejo Nacional Electoral cumpliendo los 3 requisitos, los derechos políticos de nosotros, ¿no? Uno, segundo, el proyecto de ley con la exposición de motivos y la parte normativa, y en tercer lugar, las firmas, ¿no? En la Asamblea ya se cumplió 2 procesos, se conformó una comisión de admisibilidad del proyecto de ley, ese informe lo presentó al Pleno de la Asamblea Nacional y el 1 de noviembre del año 2022, 135 parlamentarios por unanimidad aprobaron el informe de admisibilidad. Y en esta vez estamos ya en el debate de ayer fue la segunda jornada en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Hoy vamos asimismo 10:30, vamos a estar ahí. Mañana igual, ¿por qué? Porque al día de hoy le queda a la comisión 8 días de plazo, 8 días de plazo, para que presente el informe al Pleno de la Asamblea Nacional, al señor presidente de la Asamblea Nacional, para el primer debate, porque hay 90 días para el primer informe y hay otros 90 días para el segundo informe. Para el primer informe solo le queda, vuelvo a repetir, en este importante medio de comunicación y ante la audiencia de democracia, que le queda a la comisión 8 días para presentar el informe para primer debate. De manera que ese es el procedimiento en que está y los objetivos del proyecto son clarísimos, ¿no? Lo uno de nuestra parte es modificar la composición del Consejo Directivo del IES con el objetivo de que los afiliados, que los jubilados tengan una mayor representación en este órgano de gobierno del Instituto de los Afiliados, ¿no? Para que ellos sean los que velen por un manejo correcto de las aportaciones, para que ellos sean los que asimismo velen por una prestación eficaz, eficiente, transparente de las 2 prestaciones principales, que son las de salud y las de jubilación. Hay otras también, pero las principales ¿Cuál son sería estas. la composición del proyecto, Henry? Porque, Son 5 miembros. Porque no solo es, para que lo explique, no solo es cuestión de aumentar los miembros, sino que sea eficaz este consejo directivo. Vemos ahora, hay un delegado de los trabajadores que entró por la ventana con la decisión de un juez de Quevedo. ¿Cuál ha sido el aporte que ha dado el señor Gómez concretamente? Entonces, ¿cómo puede mejorar la administración del Seguro Social con un consejo directivo, el mismo consejo directivo, pero con más miembros, nada más? Claro, Miguel, hay una sola razón. Tú como periodista conoces. ¿Cuál es esa razón? Que los únicos que sostienen el seguro social obligatorio son los afiliados bajo relación de dependencia laboral. Nadie más, ni siquiera el Estado. Y los afiliados voluntarios, que son 292,000 actualmente, ¿no? Es decir, entre afiliados bajo relación de dependencia o trabajadores bajo relación de dependencia laboral, son 2.800.000. Y un poco más de 200.000 son afiliados voluntarios, total dan 3 millones. Ellos son los que sostienen las prestaciones del Seguro Social. Si ellos son los que sostienen las prestaciones del Seguro Social, ¿por qué no son ellos los que administran sus recursos? Porque tampoco yo estoy de acuerdo contigo que tampoco es el número. Tampoco le podemos poner 7, 9, 15, 20 o 25, 30. O sea, hay que actuar con una racionalidad. Pero tampoco 3. Porque en 3, así como está, quien ha gobernado estos tres quienes han direccionado el manejo del Seguro Social durante este último época democrática, digamos en estas 2 décadas del presente siglo, desde el 2001 hasta acá, han sido los gobiernos. Anteriormente también lo ha manejado el gobierno. Siempre lo manejó el gobierno al Seguro Social. Y claro, en estas últimas décadas, el Seguro Social lo convirtieron en un botín político bárbaro, ¿no? Porque el Seguro Social lo utilizaron para 3 cosas, ¿no? Para la oferta de campaña electoral, para atender el clientelismo político y para hacer ofrecimientos demagógicos, ¿no? Entonces, claro, de esa manera lo llevaron de tumbo en tumbo al Seguro Social hasta ahora ponerlo al borde del precipicio. Y lo dice la señora representante del colegio de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES en un oficio que le envía
el 19 de septiembre al ministro de Economía y Finanzas, en ese entonces Pablo Arosemena Mario. ¿Ya? Lo dirige la señora Magíster María de los Ángeles Rodríguez Rosero. ¿Qué le dicen esta comunicación al ministro? Que eso lo ha descapitalizado al fondo de pensiones, que se han desinvertido los fondos del seguro de pensiones, que se ha puesto en riesgo el financiamiento de las prestaciones del seguro social, que se ha creado un enorme lucro cesante, lo dice ella en esta comunicación, hasta el punto de poner en riesgo el pago de las pensiones jubilares. Ella le dice al ministro, aquí en el segundo párrafo de este oficio, que si usted, señor ministro, no transfiere los recursos al seguro social, está poniendo en alto riesgo el pago de las jubilaciones a los jubilados, ¿no? Y en una segunda comunicación, anteriormente suscrita por Diego Salgado Rivadeneira, como director general del IES, dirigida al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Mario. Y aquí un documento bien largo. Y hay en el oficio los cuadros ilustrativos de las enormes deudas que tiene el Estado con el Seguro Social. Por ejemplo, en el 40%, deudas acumuladas desde el año 2012, según Diego Salgado Rivadeneira, 3.680 millones de dólares. Otras obligaciones no pagadas por el Estado al Seguro Social y que están determinadas en la Ley de Seguridad Social, 1.255 millones de dólares. De intereses acumulados por estos rubros desde el año 2012 acá, 1.084 millones de dólares. Total, sumando estos tres rubros, según Diego Salgado Rivadeneira, 4.916 millones de dólares. Y esta plata han gastado del fondo de pensiones, violando la Ley de Seguridad Social, que dice en el artículo 121, no me saques la plata de un fondo para financiar otro. Sin embargo, lo han hecho. ¿A quién financian? Por ejemplo, al Seguro Social Campesino. Al Seguro Social Campesino, por supuesto, no le pueden fallar en el pago de sus prestaciones, ¿no? Pero aquí, como al Estado, al no transferir sus recursos, han sacado del fondo de pensiones más de 900 millones de dólares. Luego, en cuanto a salud, el Estado le debe, de acuerdo a estos cuadros, 4.830 millones de dólares. Luego, IVA no devuelto por el Estado al Seguro Social, 284 millones de dólares. Total deuda del Estado al Seguro Social acumulada en salud desde el año 2006 y en el 40% desde el año 2012 hasta junio del presente año, 10.051 millones de dólares. Y concluyo en esta parte, Miguel, que la señora María de los Ángeles Rosero en su oficio que le dice al ministro, le dice que el gobierno de Lazo no ha transferido, durante este año y hasta diciembre, no van a dejar de transferir 1.250 millones de dólares. Sin embargo, en este año, dice la señora, el BIES ha invertido en bonos 1.627 millones y finalmente concluye que se han tomado del Seguro Social en este año para financiar el presupuesto del Estado, plata de los afiliados, de los asegurados, 2.877 millones de dólares. Entonces así no se puede manejar, Miguel, el Seguro Social, pues no. Entonces los dueños del dinero, de las aportaciones, los que aportamos mensualmente, algo tenemos que hacer. ¿Y cuál es el algo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y hacer que el gobierno del Seguro Social lo manejen los afiliados y los jubilados del Seguro Social obligatorio, es decir, de los trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Esa es la primera parte de la reforma que estamos tratando. Muy bien. Bienvenida a la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad. ¿Cómo ve usted este primer punto? Para luego ir a los temas de fondo del Seguro Social, que están intocados. La composición del Consejo Directivo del IES. Muy buen día, Patricia. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para toda la audiencia, un saludo para el licenciado Henry Llanes y también un saludo para la ciudad de Quito, mi ciudad en la que nací, en sus fiestas. Sin más que agregar, para referirme al proyecto como tal, y primero muchísimas gracias por la invitación. Para referirme al proyecto como tal, me parece importante considerar dos antecedentes. El primero de ellos es que hubo una sentencia de la Corte Constitucional del año 2016 que dispuso a la Asamblea Nacional
que realizara una reforma a la Ley de Seguridad Social en cuanto a la conformación del Consejo Directivo del IES para permitir una participación como tal en igualdad de tanto de los empleadores agremiados como de los asegurados o empleadores, mejor dicho, primero agremiados y no agremiados y asegurados agremiados y no agremiados, es decir, una participación más amplia. La Asamblea Nacional, a pesar de varias observaciones que ya se venían realizando al proyecto de ley en ese entonces, ratificó un proyecto de ley el año anterior y entró en vigencia el 30 de octubre, perdón, el 1 de noviembre del 2022, entró en vigencia la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del IES. Pero es una ley que lamentablemente tiene varias falencias y por eso mismo en este momento se encuentra todavía pendiente de realización este proceso de designación y para la renovación de la vocalía de los asegurados y de la vocalía de los empleadores. Es un proceso que está a cargo del Consejo Nacional Electoral, pero ha tenido varias dificultades por la falta de cumplimiento de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto de la presentación de la nómina de los delegados a los distintos colegios electorales. Entonces hay un gran inconveniente en este mismo momento y hay un debilitamiento de la gobernabilidad, porque como usted señaló hace un momento, Miguel, la vocalía de los asegurados ya en este año va a cumplir un año ocupada de forma ilegal por disposición sin fundamento de un juez de Quevedo. Pero ahora en cuanto al otro antecedente que le iba a mencionar y que señalé en un inicio, es que en el año 2019 la Organización Internacional de Trabajo presentó algunos documentos en el marco de este proyecto o este programa, mejor dicho, de asistencia técnica que proveyó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este informe, este insumo, que está disponible en la página web del OIT, realizaba un análisis comparativo entre los órganos de gobierno de varios países en materia de seguridad social. Y en el caso del Ecuador, lo que señalaba es que es inusual realmente que un máximo órgano de gobierno tenga una conformación tan limitada a 3 miembros. Más bien la OIT se decantaba por o por sugerir, mejor dicho, un incremento del número de miembros para que haya una mejora en la toma de decisiones y una mayor representatividad. Señalaba casos de países en los que hay 5 o 7 integrantes de los máximos órganos de gobierno de las instituciones de seguridad social, para permitir, como lo mencionaba, una mejor representatividad y una mejor toma de decisiones. Ahora, en el caso del proyecto de ley que parte de esta iniciativa popular normativa impulsada por el licenciado Henry Llanes, se plantea justamente, como lo señaló el licenciado Henry, pasar de 3 miembros a 5 miembros, tanto en el Consejo Directivo del IES cuanto en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el directorio. En este caso, me parece que es muy importante que en el proyecto, ya como una sugerencia realmente, que se aclare y se determine de forma muy prolija cuál va a ser el procedimiento y cómo va a ser realizado el procedimiento de designación para evitar de cada uno de los miembros, para evitar escenarios como el que tenemos en este momento, que por falta de claridad y por vacíos de la ley reformatoria que está vigente desde el año anterior, pues el proceso se quede paralizado. Pero además de eso, también me parece importante y seguramente será materia de la discusión, porque se está planteando que esté conformado de la siguiente manera: 2 representantes de los afiliados activos, 1 representante de los jubilados, 1 representante de los empleadores del sector privado y 1 representante de los empleadores del sector público, designado en este caso por el Ministerio de Trabajo. Se cambia realmente la estructuración del Consejo Directivo del IES, teniendo una mayor preeminencia para el caso de los afiliados y asegurados en términos generales.
Me parece también importante en este punto, y por eso lo señalaba, en el sentido de que no se puede dejar de lado el convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, que promueve esta estructura tripartita. Al plantear como tal o al hacer referencia a que debe haber una conformación de las entidades de seguridad social con la representación de la autoridad pública, con la representación de los empleadores, de los asegurados, pero es una interesante propuesta realmente con estas observaciones que señalo. Y además es una oportunidad que me parece interesante para lograr una discusión amplia y lograr realmente una reforma a la Ley de Seguridad Social en cuanto a la conformación del Consejo Directivo del IES que permita realmente solventar los problemas en la gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero además, en el caso de la propuesta, lo que se plantea es que de entre sus miembros, en el Consejo Directivo del IES elija un presidente y también un vicepresidente. Con eso realmente se cambiaría el esquema que incluso aún no ha sido implementado en este momento por los problemas y las deficiencias de la ley reformatoria vigente desde el año anterior, en el sentido de que la presidencia sería elegida de entre sus miembros, ya no el tema de que sea una presidencia más bien de carácter rotativo, que es lo que tenemos actualmente, pero que no se ha podido implementar porque aún no se ha realizado el procedimiento, o lo que se tenía antes, que simplemente la presidencia del Consejo Directivo recaía, y bueno, sigue en este momento de esa manera, en el representante del Ejecutivo. Además, me parece que también será muy importante y también como una sugerencia realmente dotar de niveles de independencia a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo, principalmente a la persona que en este caso se está planteando que sea designada por el Ministerio de Trabajo, porque los problemas que hemos tenido hasta la actualidad es que aun cuando son designados obviamente como representantes de distintos estamentos, pues no se ha evidenciado realmente, principalmente en el caso del representante de la función ejecutiva, esa realidad de que pasa a ser un funcionario de la institución, no un empleado del gobierno. Entonces, eso ha dado lugar, como lo ha señalado también la OIT, a una irrupción más bien de intereses ajenos a los fines institucionales del IES. Entonces creo que también será importante analizar algunos esquemas para que haya una independencia real y se respete como tal la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin perjuicio de que esta reforma sin duda debe estar acompañada de varios cambios en la gestión institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso en el caso de la propuesta para la conformación del Consejo Directivo del IES. En el caso del directorio del IES, más bien se plantea que sean designados mediante un proceso a cargo del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es diferente de lo que tenemos en este mismo momento, porque hay 4 integrantes y la OIT también ha señalado que no es una estructura ideal, porque 2 de estos integrantes más bien están siendo representantes de la función ejecutiva, porque se tiene al presidente del Consejo Directivo, que es el representante del Ejecutivo. Y también al delegado del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero también hay 2 integrantes adicionales que son el delegado de los afiliados activos exactamente, y el delegado de los jubilados, que son designados mediante un proceso de oposición y méritos llevado a cabo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que dicho sea de paso, ya debió haber realizado ese procedimiento, porque en este año ya debieron concluir las funciones de estos 2 representantes
pero hasta el momento eso es algo que todavía no ha pasado. Ya en mayo debieron haber concluido las funciones de estos representantes, pero todavía no se ha llevado a cabo este procedimiento, entonces están prorrogados en sus funciones. Y por eso es que me parece importante, muy importante realmente esta propuesta para poder lograr una conformación óptima de estos dos órganos, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuanto del Banco de su propiedad. Sin duda, como lo mencionaba, y bueno, está en proceso de elaboración el informe para primer debate, igualmente posteriormente el informe para segundo debate, en el que se podrá nutrir esta propuesta de los cambios que requiere y ojalá haya esa apertura y responsabilidad de parte de los legisladores para que pueda construirse una propuesta adecuada. Vuelvo con el licenciado Henry Llanes, luego de la explicación que nos ha dado la doctora Patricia Borja. Hay una serie de morosidades, de incumplimientos que no permite el pleno funcionamiento del Seguro Social, la Administración Central, la acción que cumple el Consejo Directivo del IES. Vemos de tumbo en tumbo, si uno revisa lo último, más preocupados de contratar el nuevo hospital Teodoro Maldonado Carbo antes que dotar del 100% de medicamentos e insumos en las unidades médicas del Seguro Social. ¿Cuánto se ganaría con esta propuesta que le ha costado a usted recoger en las calles firmas, llevar a la Asamblea Nacional, que sea aprobado en el CNE? ¿Cuánto le ha costado a usted? Y finalmente, ¿cómo puede redundar en el mejoramiento, que es lo que quieren afiliados, jubilados, pensionistas, en el mejoramiento de la administración del Seguro Social, licenciado Henry Llanes? Bueno, en lo personal, a mí no, no me ha costado nada, Miguel. Lo que yo he hecho es... la suela de sus zapatos, caminando para recoger las firmas. Así es, llevar a la práctica un compromiso, ¿no? Una convicción, un nivel de conciencia, ¿no? Es decir, meterse a la causa. A mí no me gusta cuando hay injusticias, cuando hay atropellos, cuando hay actos de corrupción. Es como ver el demonio. Y esta es una cosa bárbara lo que se ha dado en el Seguro Social. Atropellos a los afiliados, a los jubilados. Una atención médica de llorar. Entonces yo como soy sociólogo, el sociólogo siempre se pregunta, un buen sociólogo siempre se pregunta las cosas que suceden en la realidad. Y los lamentos de los afiliados y los jubilados enfermos que no son atendidos en los hospitales, afuera de los hospitales, esperando que les abran las puertas en días de sol, en días de lluvia. Y yo me fui a hacer un recorrido por los hospitales. Siempre he ido a ver cómo es la atención y en verdad se logra comprobar de que es una cosa terrible. Entonces, como lo dije en un inicio, Miguel, nosotros nos hemos enfrentado en 3 procesos. No es que este no es el primero que hemos presentado las firmas. Venimos desde el año 2016. Salimos con las jubiladas y los jubilados en ese esfuerzo a las calles, invirtiendo en pasajes, en copias de documentos, dinero de nuestras pensiones, ¿ya? Yéndonos a provincias con el dinero de nuestras pensiones, ¿ya? Y tuve que después trabajar en la publicación de un libro simultáneamente, que está aquí, esta es la 2ª edición, y este libro ha sido para mí el caballo de batalla, el que ha financiado mis recorridos en el país ha sido este libro, porque lo he vendido, ¿no? Lo he vendido en $10. En cada edición he editado 1000 libros, ya está por agotarse esta 2ª edición. Entonces, quien me ha ayudado en suministrar el dinero ha sido la venta de este libro. Libro hecho por mí. Entonces, trabajé en varias cosas simultáneamente, ¿no? Entonces viendo, por ejemplo, que en el año 2007, el Seguro Social tenía 10.164 personas en la nómina que trabajaban en el seguro. Y llegamos al 31 de diciembre del año 2018 con una nómina de 38.154 personas. Y claro, a mí se me erizó el cuerpo, ¿no? Los pelos se me pusieron de punta,
porque, y averigüé, ¿y cuál es el costo? El costo lo publicó el Diario del Comercio. El costo anual, las 12 salarios, más 12, décimo tercero, más décimo cuarto, 980 millones de dólares anuales. En compra de medicamentos, 300 millones de dólares anuales, 400 millones de dólares anuales. Medicamentos que se caducan, medicamentos con sobreprecio. Y yo vi informes que, por ejemplo, en cuanto a los medicamentos que se caducan, en algunos casos lo hacían a propósito para volver a comprar los medicamentos o para boicotearle o para bloquearle la compra de medicamentos a proveedores nuevos. En la investigación que yo realicé, también se comprobó de que, por ejemplo, el daño de los equipos, a propósito, dañando también los equipos como en el Teodoro Maldonado Carbo. El tema de las derivaciones, desde el año 2013 al año 2022, se derivaron 5.900 millones de dólares. Aquí, por ejemplo, tratamientos odontológicos en clínicas, en donde, por ejemplo, en este año le han pagado más de 150 millones de dólares. Hay en Guayaquil, se creó un emporio de clínicas de familiares hasta de 8 y 12 clínicas. 8 y 12 clínicas, la mujer con clínicas, los hijos con clínicas, el papá, el odontólogo, un colombiano con clínicas, ¿no? Allí hay una mujer en el Seguro Social que tiene a 25 familiares, uno de ellos denunciado por actos de corrupción en la provincia de La Suay. Entonces esto es una desgracia, porque no hay un plan de carrera. El Seguro Social no tiene una reingeniería administrativa para trabajar sobre eso. El Seguro Social no tiene una reingeniería en el manejo de la salud. El Seguro Social no tiene una reingeniería en el manejo de los recursos financieros. Es una desgracia. Han hecho chichirimí con la plata de los afiliados. ¿Cuántos miles de millones se han robado? Porque no son 100, pues, ¿no? Aquí se han robado miles de millones de dólares. ¿Ya? ¿Quién da cuenta de los activos, de los bienes inmuebles que tiene el seguro? El Seguro Social no sabe cuántos bienes inmuebles tiene. Se dice que tiene 1.250 bienes inmuebles. Henry, pero con este cuento vamos, ¿cuánto tiempo establecer el inventario? Y no hay poder humano, dicen ya mismo, mañana, hoy, al mediodía, pero no hay. Quisiera añadir al diagnóstico que ha hecho sobre la realidad, especialmente en salud, una pregunta que nos hace un señor jubilado de 80 años que esté escuchando esta entrevista en Radio Democracia. Dice, leo textualmente, una cita médica es difícil conseguir, está abarrotado de niños que se están atendiendo, no desmerece esa atención prioritaria, pero sí sería bueno que también den cabida a quienes aportaron y aportan. ¿Aquello que puso el gobierno de Correa se puede cambiar? Pregunta. Es verdad, en ese gobierno se dispuso que se atiendan a los menores de 18 años, está muy bien. El problema de la demagogia que hubo en ese gobierno, sin financiamiento, más atención sin financiamiento, más desfinanciamiento para el Seguro Social. ¿Se puede cambiar esto? Claro, lo que pasa es que hay que tener los pantalones bien puestos, Miguel. Lo que pasa es que hay que tener carácter. Lo que pasa es que hay que tener actitud. Y de nuestra parte la tenemos. Tú, Miguel, conoces la historia social y laboral mía. Tú sabes que, por ejemplo, en los años 90 a mí me tocó liderar todo ese proceso que tuvimos de contradicciones terribles con el señor Adún, que era ministro, y el presidente de la República de ese entonces, Bucaram. Nos tocó ponernos al frente a nosotros. Pero aquí lo que se requiere es de actitud, de saberse bajar los pantalones para que no se caigan del miedo y de los nervios, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a lo que dice el señor, me filtraba en el área médica dos cosas. Por ejemplo, algunos médicos corruptos que han trabajado en los últimos tiempos en el Seguro Social, que no eran los médicos que trabajaron en el seguro en los años 70, donde cuando se entraba a los hospitales del seguro en los años 70, era inclinando la cabeza, saludando al hospital. Y lo mismo en los años 80, pero sobre todo en los años 70. Mira, en los últimos años nosotros hemos recibido denuncias de que médicos corruptos, algunos médicos corruptos. Claro, no todos, por cierto, como en todos los sectores. Gracias. Algunos médicos corruptos, yo hablo clarito. Por ejemplo, Henry Llanes va a hacerse atender en el hospital del IES, por poner un ejemplo, a mí no me han atendido.
y dice muy bien, usted tiene que tiene que hacerle una atención médica especializada. Aquí en el Hospital del Seguro, que es donde yo estoy trabajando y atendiendo, no le puedo atender. Vaya a mi clínica privada, ahí le atiendo. Y así como este ejemplo, han hecho con unos cuantos, ¿no? O sea, ellos mismos se han derivado la atención de los pacientes, ¿no? Y entonces eso es una corrupción terrible en el área médica de algunos médicos, violando la ética del médico, la ética profesional del médico. En cuanto a los hijos de los afiliados, yo tengo el dato que está publicado en las estadísticas del Seguro Social en este año, perdón, al año 2021, 2.068.600 personas, hijos de los jubilados. 2.068.600 personas. Y esto tuvo un costo, esto es lo que le ha generado un altísimo costo al Seguro Social, que hoy se habla de que las deudas acumuladas en salud son cerca de 5.000 millones de dólares, la que dice Diego Salgado. Entonces yo lo que creo es que, volviendo a lo que decía la doctora Borja, que es correcto las observaciones que hay que hacer para el segundo debate, sobre todo nosotros no incluimos lo que es urgentísimo hacer ahí, estas ingenierías, ¿no? De procesos, tanto al área administrativa, al manejo de la salud y manejo de los recursos financieros. Eso tenemos que ponerle ley. Yo le digo a la doctora Borja, a ver si nos puede ayudar con un artículo allí, y también en los plazos, ¿no? Porque ella dice, ¿por qué sucede que la Corte Constitucional, la sentencia que yo la tengo aquí, la Corte Constitucional, ante una demanda de inconstitucionalidad del Colegio Electoral de los empleadores, la Corte Constitucional echó abajo el artículo 28, la doctora Borja sabe, el segundo y tercer incisos, ¿no? En donde, por ejemplo, se estableció un colegio electoral y la señora Silvia Vázquez Villarruel, que es parte de esta demanda, dice en el Ecuador, yo soy empleadora, pero yo no soy parte de los gremios. Y ella fundamenta de que en los gremios empresariales están menos del 1% de los empleadores en el Ecuador. Y ella dice, yo quiero ser partícipe de la integración del Consejo Directivo de IES con el sufragio. Entonces la Corte lo que hizo, aquí tengo la sentencia, es disponer que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, ojo Miguel, y audiencia, dicte la norma que atienda los derechos constitucionales de igualdad y participación. Ya, y más abajo dice en el tercer inciso, en la parte pertinente, que dice, garantizando la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores. La pregunta es, ¿cómo hago que participe todos los empleadores y todos los asegurados en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES? ¿Qué será, que todos tienen que ir al Consejo Directivo? ¿Será que todos tienen que ir todos los días? No, pues tenemos que ir a la representación. ¿Y cómo hacerlo? Si la Corte echa abajo los colegios, ¿cómo hacerlo? A través del sufragio. Entonces es lo que nosotros estamos poniendo como antecedente fundamental en la ley. Y aquí tengo la ley de la que dice la doctora Borja, esta ley que la aprobaron de manera con 1000 errores en el gobierno de Moreno, en abril del año 2021. ¿Qué hizo la Corte? ¿Qué hizo la Asamblea? Desacató la sentencia de la Corte y volvió a restituir el colegio electoral. No puede ser, pues. Si la Corte echa abajo al colegio electoral, ¿por qué lo restituyó? Una. Y dos, es inaplicable esta reforma, como yo le dije a la comisión. Porque dice que el Seguro Social debe proporcionar la nómina de las organizaciones de afiliados que tiene registrado el Seguro Social. La doctora Borja sabe. ¿Qué organización existe? No existe ninguna. No existe ninguna. Entonces se volvió inaplicable esta cuestión y esto hay que derogarlo. Y lo estamos planteando que se lo tiene que derogar. En cuanto a la representación, yo esta pasita también que quede para reforzar lo que dijo la doctora Borja. ¿Sabes, Miguel, cuántos representantes hay en el gobierno del Seguro Social de España? 28, según la OIT. En Uruguay creo que hay 14. O sea, es un número excesivo. Nosotros decimos no, porque si no se vuelve burocrático. No tienen que ser ni 3 ni 7, tienen que ser 5. Ya, para que sea un manejo más ágil, ¿no? En cuanto a la representación del sector público, de los empleadores del sector público. En el sector público son 3.363 entidades públicas con el carácter de empleadoras, ¿no?
Y lo que nosotros hemos dicho en la propuesta, que sea el ministro del Trabajo, para que no sea el delegado del presidente, como lo vienen haciendo, porque a través del delegado del presidente, el presidente de la República ejerce todo el control del Seguro Social. Y como bien decías tú, Miguel, en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, dice los que son morosos no deben intervenir en la integración del Consejo Directivo del IES. Los que son morosos. El sector privado, los empleadores privados le deben más de 2.200 millones de dólares al Seguro Social. ¿Por qué están gobernando? ¿Por qué están administrando la plata a los trabajadores? El gobierno nacional, como dice Diego Salgado, le debe 10.051 millones de dólares. Solo en el Ecuador, solo en nuestro subdesarrollo, se puede dar este caso de que quienes les prohíbe la Constitución y la ley a que no ejerzan una función. Sin embargo, aquí la ley, la Constitución y la ley es un papel mojado y sobre eso integran el Consejo Directivo del IES y manejan los recursos. Ya, doctora Patricia Borja, con esta reforma, ¿cuánto se puede ganar? Porque lo que se avanzaría es en la composición del gobierno del Consejo Directivo del IES, pero los temas de fondo siguen intocados. Sostenimiento del fondo de pensiones, fondo de salud. ¿Cuánto pudiera contribuir esta nueva composición legal, por favor? Sí, Miguel, como yo lo señalaba en mi primera intervención, creo que es una oportunidad importante para lograr una conformación y una renovación del Consejo Directivo, porque como lo señalé previamente, es muy preocupante que a pesar de que ya ha transcurrido un año de la vigencia de esta ley reformatoria, de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del IES, aún no se evidencie que ya se haya concluido con este proceso y no se haya logrado la finalidad de la sentencia del 2016 de la Corte Constitucional. Entonces, seguramente bien pudiera pasar que esta propuesta, que parte de una iniciativa popular normativa, ya tenga un resultado antes de que el Consejo Nacional Electoral realice este proceso, porque ha habido varias dificultades por las falencias de la ley. Pero, sin duda, la otra realidad es que hay varias observaciones de parte de organismos internacionales como la propia Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que no solamente se requiere una reforma a la conformación del Consejo Directivo, también se debe pensar en los requisitos que deben cumplir quienes van a formar parte del Consejo Directivo, que deberían ser rigurosos, que es algo que no se tiene en este mismo momento. Pero no solo eso, también hay observaciones en el sentido de las funciones y atribuciones del Consejo Directivo del IES, porque actualmente, como lo ha señalado el OIT, y esto es algo que lo viene señalando y lamentablemente es algo que se posterga, pasan los años y no hay un cambio de fondo. Lo que ha señalado el OIT en informes que datan desde el año 2008 es que no deberían los máximos órganos de gobierno, y esto lo he señalado en algunas ocasiones también, no deberían los máximos órganos de gobierno concentrar funciones de política y rectoría y además de administración. No debería haber esta confluencia. Debería solamente tener funciones de política, de rectoría, obviamente de fiscalización de todos los actos de la institución, que es algo que en este mismo momento y a lo largo de todos estos años no necesariamente se ha evidenciado, no se ha evidenciado en muchos de los casos, pero no debería concentrar funciones de administración. También otro de los elementos, porque no puede ir desligado, es la realidad de quien va a ejercer la representación legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta persona sí debería tener un perfil netamente técnico, pero eso es algo que no se tiene en este momento porque debe reunir los mismos requisitos que quienes van a integrar el Consejo Directivo del IES. Y además de eso, no tiene realmente, o no es, aun cuando se trata de un funcionario cuya designación es a periodo fijo, pues cambia, una vez que cambia el representante del Ejecutivo, pues
Igualmente hay cambios en la persona que va a ejercer la representación legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en este caso el director general. Y eso no coadyuva realmente a lograr una estabilidad en la institución. Entonces, en cuanto a la normativa, es importante analizar todos estos aspectos, pero además los problemas de fondo que se relacionan con falencias en el financiamiento de varias prestaciones, en la necesidad de que haya una reforma para garantizar la sostenibilidad de las prestaciones concedidas, por ejemplo, por el seguro de pensiones, por el seguro de salud. Eso es algo que igualmente se encuentra postergado de la discusión. Ya este 30 de noviembre que pasó, la Ley de Seguridad Social cumplió 22 años en vigencia y no ha habido una reforma estructural. Entonces, creo que aun cuando es una propuesta muy importante, no puede ir desligada de estos otros aspectos. Y ojalá la Asamblea Nacional tenga esa responsabilidad ahora sí. Esperemos que así sea para lograr una reforma eficiente. Y también me parece que en el caso de la propuesta va a ser muy importante que se establezcan plazos para realizar la designación y para la efectiva posesión de cada uno de los integrantes para evitar escenarios como los que tenemos en este momento. A propósito de lo que usted dice, que no haya el incumplimiento que tiene ahora el CNE en la estructura actual. ¿Está eso parado? Efectivamente, porque aun cuando se establecieron plazos en esta ley reformatoria para realizar la convocatoria, las interpretaciones realizadas por el Consejo Nacional Electoral partieron de que hicieron la convocatoria el 5 de marzo de este año 2023 para que en principio se realizaran en el mes de septiembre, si no estoy mal en este punto. Luego en junio, por todos estos incumplimientos de parte del IES de remitir estas nóminas de los delegados a los colegios electorales, pues lo postergó para noviembre, inicialmente rectificó ese dato. Pero luego en junio lo postergó para diciembre y ahora en este mismo momento no se sabe cuándo realmente se vaya a realizar porque hay un problema, una impugnación que presentó el director general, ganó esa impugnación en el Tribunal de lo Contencioso Electoral por omisiones de parte del Consejo Nacional Electoral, pero el punto es que no se realiza este procedimiento. Pero creo que, y aquí me voy a permitir mencionar una sentencia que la Corte Constitucional emitió la semana pasada, o al menos la publicó la semana pasada. En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de varias normas referentes a la jubilación especial para los trabajadores de la industria del cemento. Más allá de referirme al fondo de esta sentencia en cuanto a esta jubilación especial que fue creada en 1989, la Corte resalta esta falta de atención y esta falta de responsabilidad de distintas autoridades del Estado y también del IES para realizar, por ejemplo, estudios actuariales actualizados y tomar medidas para garantizar la sostenibilidad de cada uno de los seguros administrados por la institución. Entonces, la Corte desarrolla varios conceptos sobre la responsabilidad y el rol del Estado en la tutela del derecho a la seguridad social. Ojalá, por eso vuelvo y repito, haya en esta ocasión sí la responsabilidad de los legisladores para aprobar una reforma sobre la base de todos los parámetros establecidos en convenios internacionales, en la Constitución, y para lograr esta gobernabilidad de la institución, pero sin duda no puede ir desligada de otros aspectos como los que he señalado en esta segunda intervención, pero además en cuanto a la necesidad de que haya mejoras y haya medidas concretas para lograr una gestión institucional eficiente en la institución, que también obviamente debe estar acompañado del rol de control externo de parte de los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y realmente la discusión es muy amplia, pero creo que con estos aspectos se podría iniciar de alguna manera. Bien. Quiero comprometerles a seguir hablando del seguro social porque no hemos tocado los temas de fondo, pero sí este tema puntual de la reforma en la composición del Consejo
directivo del IES, que sería un avance. Y como bien decía la doctora Patricia Borja, ojalá haya responsabilidad en los legisladores para que den una respuesta al país en un tema acuciante, en un tema complejo como es la gobernabilidad del Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias al licenciado Henry Llanes, quien propusiera esta reforma, y la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad. Muchas gracias, muy buen día. Un buen día, estimado Miguel. Muchas gracias, Miguel. Un excelente día para todos. Para la doctora Borja, muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente de Quito y su atención, las obras 489 años, de la fundación de Quito, y no solo el metro, que ha venido a llenar un vacío muy importante, parte del problema de la movilidad, pero hay otros temas que es bueno agilizar la atención en la capital de todos los ecuatorianos. Invitados, los concejales Michael Aulestia y Wilson Merino. Desde 1980.